El juez también le advirtió a 69 que pudiera tener supervisión de por vida. Esta mañana el rapero 69, Tekashi 69, que hace tiempo que no hablamos de él, enfrentó una vez más a la justicia. Se enfrentó una vez más a la justicia en una corte de Nueva York, donde se declaró culpable de 2 cargos. Bueno, Yelena estuvo presente ahí a la salida de la audiencia, conversó en exclusiva con 69, así que pasamos con ella de inmediato, Yelena, para que nos cuente qué sucedió luego de la audiencia. Adelante. Hola, saludos a ustedes, mi gente, así es, estamos aquí en las afueras de la corte, en el mismo lugar donde Tekashi fue arrestado el año pasado por no cumplir con su libertad condicional. Y bueno, pues le tocó el mismo juez para responder por las sustancias prohibidas que le encontraron en Miami, las autoridades, y pudimos hablar con él en las afueras de este lugar. Les cuento que la sala estaba totalmente llena de estudiantes de leyes. Allí estaba Tekashi, o 69, acompañado no solamente de su abogado defensor, pero también de su madre. El juez le hizo varias preguntas, entre ellos supervisión entre 5 años a de por vida. ¿Ustedes saben que yo se lo puedo dar? Él dijo, claro que sí. Pero vean ustedes todo este chismecito que le preparé en el día de hoy. Una vez más, 69 se presentó ante un juez en la Corte Federal de Nueva York para responder al allanamiento en su casa de la Florida, donde agentes federales y la policía local le confiscaron armas y drogas. El rapero se declaró culpable de los cargos de posesión de o extra y cocaína, pero ya cumplió su arresto domiciliario en la Florida. Sin embargo, continúa en probatoria. Esta mañana 69 escuchó los señalamientos del juez, quien dará a conocer muy pronto la sentencia, pero se presume que cumplirá varios meses en la cárcel. Al terminar la audiencia, el cantante salió de la corte cabizbajo, con parte de su cara cubierta y muy medido en sus palabras. ¿Qué me puede decir referente a lo que pasó allá adentro? Nada, ponían la sentencia para septiembre 25. Ya me hice culpable. ¿Qué tú crees que fue lo que pasó realmente? Porque estaban hablando de que te encontraron droga en una gaveta en Miami. Eso lo dejo a la corte. Eso se lo dejo a la corte, porque todavía tengo la sentencia. Ya. ¿Qué tú crees? ¿Cuánto ha cambiado tu vida volver de nuevo aquí a la corte de Nueva York? ¿Qué me puedes decir? No, todo bien, ¿sabes? Lo dejo en la mano de Dios. ¿Estás listo para enfrentarte al juez nuevamente? Sí, septiembre 25. ¿Estás nervioso? ¿Cuáles son las expectativas? Yo no estoy nervioso, nada. ¿Tú crees que de repente han sido un poquito injusto contigo? No. Lo que pasa en la corte el 25 vamos a ver. Ahorita me tengo que ir a la probatoria a tomar orina. ¿Eso va a ser permanente por mucho tiempo? 6 años. El juez también le advirtió a 69 que pudiera tener supervisión de por vida, pero quisimos saber qué será de sus proyectos durante este tiempo. Oye, háblame de tu música, ¿qué está pasando contigo? Estoy esperando esto en la corte, pues no, a ver lo que va a pasar en la corte. ¿Qué le puedes decir a tus fanáticos que siempre te aman? No, que yo lo amo, que, ¿sabes? Estamos bien. Hablamos con el abogado Ozuna, quien nos explica cuál sería el futuro del rapero al declararse culpable de posesión de ex y cocaína. Yo creo que el juez le va a dar un periodo de encarcelamiento. Cuando hablamos de 3 a 9 meses, nos referimos a cada cargo porque tiene 2 cargos. Sí, esos son las guías. El juez puede subir esa sentencia hasta 1 año, 2 años, si cree que el muchacho no se está comportando con las reglas de su supervisión. El juez dijo que puede llegar de 5 años hasta de por vida en supervisión. Eso puede ser verdad. Eso puede ser. Los jueces se frustran con los acusados y creen que la persona no está tomando las reglas serias. Él está en caso de probatoria. ¿Él puede salir del país? Algunos pueden pedir permiso a viajar, a trabajar, pero todo está bajo supervisión. Le cuento que esto fue un corre-corre porque esta corte tiene varias salidas. Cabe mencionar que 69 pues me pasó por al lado porque él tenía una suera en el medio de este calor. Me pasó por al lado, comenzó a caminar y justo como a casi 3 cuadras, fue que pude finalmente entrevistarlo. Lo vi un poquito nervioso, un tanto como concern, podemos decir, obviamente porque no es para menos, él tiene que enfrentarse frente al juez, o sea, es cuando le van a dar la sentencia en septiembre 25. Le deseamos, por supuesto, lo mejor. No pudimos hablar con la madre ni el abogado defensor porque yo estaba muy entretenida tratando de buscar a 69. Eso es todo de mi parte. De regreso con ustedes a los estudios. Bueno, pero por lo menos habló contigo, Yelena. Sí, Yelena corrió, al parecer, ¿verdad? Te veías cansada, claro que sí. ¿Verdad? Ya.
Yo estaba sin aire, sin aire. Fue Y de verdad que horrible. le dejamos a Y estas 69 lo mejor cuadras porque de siempre se ha Nueva portado York, muy bien en Medellín, este son show. Así es. grandísimas. Gracias, Yelena, un beso. Gracias. Bueno, exactamente. Desearle lo mejor y bueno, que aprenda, ¿no? De todos estos procesos y tropiezos que ha tenido y sigue teniendo. De algo hay que aprender siempre. Hacer lo mejor.